Hola amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Raúl Zavala Kelly y estamos haciendo estos contenidos con intención de ayudar y de apoyar a todas aquellas personas que están interesadas en cómo salir de deudas. Estamos prácticamente por entrar al último trimestre de este año y es importante hacer una evaluación para corregir algunas cosas que quizás no hemos hecho muy bien y continuar haciendo bien las que nos han salido con buenos resultados. Entonces, es un buen momento, el cierre de septiembre, para hacer dicha evaluación y precisamente lo que quiero hablar es cómo hacer esa evaluación para que obviamente pues tomes tus mejores decisiones financieras. Vamos a partir del estado de situación financiera. Hay que revisar primeramente lo que es la riqueza neta y hacer un comparativo lo que es al cierre de septiembre con al inicio del año, en enero del 2024 en este caso, o el del año que sea. ¿Por qué es importante hacer una evaluación a largo plazo? Bueno, porque normalmente mes a mes a veces el incremento es pequeño y no se alcanza a percibir. Pero de enero a septiembre ya tiene que haber una diferencia importante. Si ese monto, esa riqueza neta aumentó, entonces significa que las cosas van bien. Claro, tenemos que desmenuzar ese dato porque hay gente que lo aumenta en las posesiones y eso no está correcto. Entonces, si tu riqueza, el primer punto que hay que revisar es que tu riqueza haya aumentado, tu riqueza neta. Segundo punto, a partir de ahí hay que desmenuzar, como dice un momento, porque el aumento de la riqueza se obtiene aumentando tus activos, disminuyendo tus pasivos o una combinación de ambas. Entonces hay que revisar dónde estuvo el efecto para poder haber aumentado dicha riqueza neta. Entonces te vas a desmenuzar cada uno de los componentes de tus activos y evidentemente donde tuvo que haber sido el aumento es en las inversiones, en los activos que te generan ingresos pasivos. Ahí tuvo que haber sido el aumento. Si el aumento fue en las posesiones, bueno, creo que no fue no es un muy buen resultado porque al final de cuentas una posesión no te brinda un beneficio en tu flujo efectivo. Ahora, también hay que ir a los pasivos. Y en los pasivos hay que revisar que efectivamente nuestras deudas hayan disminuido. Entonces, si tu aumento de riqueza neta correspondió a un aumento en tus activos que generan ingresos pasivos o a una disminución de tus deudas o a una combinación de ambas, es un muy buen resultado. Ahora, aquí va a haber dos caminos. El primero de ellos es que efectivamente la riqueza neta haya aumentado bajo estos conceptos que acabo de mencionar. Si ese es tu caso, entonces lo que puedes hacer es revisar dónde puedes ajustar más, porque significa que si ya estás en ese camino, significa que ya tienes fundamentos financieros, hábitos financieros, un patrón financiero que te va a llevar hacia la liberación de las deudas y evidentemente a la libertad financiera. Entonces, lo que hay que hacer ahí es revisar, bueno, qué activos más puedes adquirir o qué deudas más puedes disminuir. Ahora, si no es tu caso y resulta que tu riqueza neta aumentó ligeramente o inclusive disminuyó, hay un problema. Evidentemente estás siguiendo un patrón financiero de tu infancia, no te has dado cuenta de los hábitos financieros que estás repitiendo y hay un verdadero problema. Entonces ahí tiene que haber un ajuste mayor, pero tenemos que hacerlo más a detalle porque la riqueza neta es un resultado de tus acciones. Entonces, si tú ves que esta disminuyó, bueno, hay que revisar ahora dónde estuvo el problema. Seguramente tus activos disminuyeron o tus pasivos aumentaron o una combinación de ambas. En cualquiera de los tres casos hay que revisar dónde estuvo el problema. Entonces te remites al mes de enero, cómo estaban tus números contra el mes de ahora y tú puedes ver entonces dónde estuvo el problema. Bien, una vez que tú hayas detectado dónde está la oportunidad, dónde está el problema o dónde está el beneficio en el caso de aumento de riqueza neta, nos vamos a ir ahora a revisar dos aspectos importantes. El primero de ellos son los ingresos. Los ingresos a través del tiempo tienen que ir en aumento, sobre todo los ingresos pasivos. Entonces, si por alguna causa tus ingresos pasivos no están aumentando, significa que hay una situación en la cual tú tienes que seguir trabajando y trabajando porque no has puesto a trabajar tu dinero. Entonces, si tus activos
tus ingresos pasivos, si tuvieran un aumento con respecto a enero, entonces vas por buen camino. Lo que tienes que revisar ahora es cómo hacer para tener mejor flujo de efectivo para que puedas invertir en más activos que te generen ingresos pasivos. Ahora, el siguiente rubro que tienes que revisar, bueno, son los gastos. ¿Cómo están tus gastos con respecto a enero? Tiene que haber una disminución, pero volvemos al tema. Si no hay una disminución, entonces significa que tus hábitos financieros no están correctos y ahí tenemos que tomar decisiones. Evidentemente, si disminuyeron tus gastos, entonces estás con buenos hábitos financieros, entonces hay que seguir en el mismo rumbo, aunque no echemos las campanas al vuelo. Aun cuando tus números estén correctamente o estén en aumento, como lo estamos hablando ahorita, tenemos que hacer una revisión para ver dónde más podemos aprovechar. Esto es como cuando se limpia una casa o un cuarto, ¿no? A veces vemos un desastre en el cuarto y cuando lo limpiamos, a grandes rasgos, en términos generales, empiezan a salir los problemas menores, ¿verdad? Que debajo de la alfombra o quizá detrás de un escritorio, en un cajón, qué sé yo. Entonces, en la medida en que tú vas afinando tu control en el gasto, es en la medida en que vas encontrando oportunidades para poder disminuir aún más tu gasto, y eso implica un mayor flujo efectivo. Y si tú ya tienes un flujo efectivo positivo, es decir, que tu riqueza neta está aumentando, entonces lo único que hay que hacer es exponencial, es decir, más flujo efectivo porque tú ya sabes qué hacer con el dinero. Sin embargo, si no es tu caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a revisar los gastos con la intención de ver dónde podemos hacer un verdadero ajuste, porque el objetivo es que al final del año terminemos con una mejora de cómo empezamos el año. Entonces tienes que irte a revisar gasto por gasto para ver, bueno, cuáles son los gastos hormiga, cuáles son los gastos estrictamente necesarios, cuáles gastos puedes reducir o cuáles gastos puedes simplificar, ya sea a través de la sustitución o eliminación del gasto o incluso eliminación de la frecuencia. Entonces, todo este tipo de estrategias hay que implementarlas para poder hacer un efecto en el gasto y cerramos el mes cerramos el año adecuadamente. Ahora, también en el tema del ingreso, bueno, el ingreso es una situación en la cual si tú ya sabes, si tú ya vas en buen camino, al aumentar tus ingresos, vas a aumentar tu flujo y evidentemente vas a disminuir tus deudas. Aquí es importante hacer una pausa porque, bueno, si todavía no has logrado tener un patrón financiero adecuado, entonces si tú aumentas tus ingresos, lo único que vas a lograr es aumentar tus gastos, aumentar tus deudas, porque uno reproduce lo que tiene. Entonces, si tú te encuentras endeudado, significa que llevas malos hábitos financieros. Entonces, si tus ingresos van a aumentar, evidentemente también van a aumentar tus deudas, y eso es donde, bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, si es la situación que tienes, yo te recomendaría que antes de aumentar tus ingresos, que no está mal, pero antes de hacer eso tenemos que revisar lo que estamos haciendo con el dinero, porque acuérdate que las deudas no se pagan ganando más, se pagan sabiendo qué hacer con el dinero que ingresa. Entonces hay que revisar, bueno, qué estás haciendo con los gastos. Tienes que revisar que tus gastos estén dentro de tu ingreso. Seguramente si tienes problemas de deuda, estás gastando más de lo que ingresa, y entonces primero tienes que resolver cómo manejar tus gastos para que no te excedas. Es decir, tienes que buscar un flujo efectivo. Una vez que tú controles tus gastos, ya puedes pensar en aumentar tus ingresos. Insisto mucho en esto porque mucha gente piensa que para pagar las deudas hay que ganar más, y no es así. Para pagar las deudas hay que destinar adecuadamente el ingreso que tienes. Una vez, repito, que ya lo logres, pues ahora sí puedes aumentar tu ingreso. Entonces, si en tu caso ya tienes ese control y ya tienes tus gastos dentro de tu ingreso, es muy sano poder buscar una segunda fuente de ingreso para poder incrementarlos y mejorar tu flujo efectivo y evidentemente aumentar tu riqueza neta. Entonces, viene una temporada en la cual hay muchas actividades que se pueden realizar, pues no solamente navideñas, ¿verdad? Estamos hablando también, pues el
Halloween, el Día de los Muertos, estamos hablando de pues, todas las posadas, por ejemplo, ¿verdad? También llegamos a tenerlo con el Día de Reyes, hay periodo vacacional, etcétera. La gente recibe aguinaldos, hay dinero, pocas palabras. Entonces, todo este periodo que se viene, tú puedes aprovechar con varias actividades que puedes realizar, varios servicios o incluso venta de productos con la intención de adquirir ingresos y sabiendo que la gente tiene dinero y además está dispuesta a gastarlo. No solamente lo tienes, sino además está dispuesto a gastarlo. Entonces, eso es una forma en la cual tú puedes revisar cómo hacer para incrementar tus ingresos y aún manteniendo tus gastos controlados, pues si tú aumentas tus ingresos, tu flujo efectivo va a mejorar, ¿verdad? Ahora, por el otro lado de la moneda, ten mucho cuidado también, precisamente hablando del gasto, pues viene esta temporada donde es muy fácil gastar. Entonces, tú tienes que sugestarte a tu presupuesto y hacer estrategias muy específicas. Por ejemplo, darle la tarjeta a tu pareja para que si tienes la intención de gastar, pues haya un filtro con tu pareja, ¿no? También presupuesta lo que vayas a realizar en este trimestre, no sé, reuniones, comidas, cenas, regalos, vacaciones, qué sé yo, todo eso se tiene que planear y destinar un presupuesto para cuando llegue y lo ejecutes, tengas tú la tranquilidad, el gusto de poderlo hacer sin la preocupación de que te estás endeudando. Y por cierto, hablando de esto, no vayas a emocionarte de más y pedir un préstamo, porque entonces es volver otra vez a empezar. Y es el cuento nunca acabar. Entonces, no te endeudes, no busques créditos, haz las actividades que tengas que realizar dentro de tu ámbito de tu ingreso, ¿verdad? Lo he dicho en otros videos, si tu ingreso es muy elevado, puedes viajar alrededor del mundo, pero si tu ingreso es menor, bueno, pues a lo mejor te toca viajar en tu país. Si es menor tu ingreso, bueno, pues estás planeando vacacionar, bueno, planea vacacionar en tu estado. Si el ingreso es menor, pues en tu ciudad. Y si el ingreso es muy bajo, no te alcanza, bueno, pues al menos en los parques de tu ciudad, en convivencias muy, muy sanas, muy económicas, para que no te excedas y tengas que pedir un préstamo y entonces vuelves a empezar con el lío de las deudas. Ahora, esto no significa que esté bien o que esté mal. Acuérdate que somos emocionales. El objetivo es que salgas bien financieramente. Entonces, revisa tus gastos, mete el mayor control posible para que puedas tener ese flujo efectivo que te va a permitir comprar los activos que te van a generar ingresos pasivos. Entonces, todo esto lleva un proceso de varios años, no es de la noche a la mañana. Entonces, igual cuando llega tu aguinaldo, lo mejor que puedes hacer con tu aguinaldo es agarrar y comprar activos que te generen ingresos pasivos. Esa es mi mejor recomendación, no gastarlo, porque gastarlo en un mes se acabó. Oye Raúl, pero es que la Navidad o los regalos o es que hay vacaciones, está bien, puedes presupuestar con tu ingreso, pero agarra tu aguinaldo, que es un beneficio que tienes muy interesante, y bueno, mételo a tus activos, ¿verdad? Y eso te va a generar, bueno, a lo mejor tendrás que, mira, te voy a decir muy directo en las cosas. Cualquier objetivo, cualquier premio lleva su esfuerzo, su dedicación, su disciplina. Entonces, si tú quieres llegar a liquidar tus deudas, tienes que tener esa disciplina durante un tiempo. Obviamente pasa ese tiempo y entonces ya puedes disfrutar del beneficio. No descuidarte y no volver a gastar despilfarradamente, sino más bien en base a lo que has aprendido en tu proceso de conocimientos financieros, hábitos financieros, entonces con eso tú puedes tener mejores finanzas, pero lleva un proceso. Todos lo vivimos, todos, ¿no? Esto no es exclusivo de los que vienen endeudados. Todas las personas en este planeta Tierra pasamos por un proceso en el cual tenemos que ser disciplinados en nuestros gastos, abstenernos de despilfarrar emocionalmente y poder tener un control financiero. Así que no te sientas mal. Todos los que han logrado pasar ese proceso de endeudamiento, hemos
vivido esa parte del proceso, que es importante vivirla porque una vez vivida te das cuenta que no es realmente tan importante, honestamente hablando. Entonces, ese es el momento en el cual tú puedes tomar un rumbo hacia el último trimestre. Revisa esto que te acabo de comentar, toma las acciones necesarias. El objetivo es que cierres el año mejor de como empezó. Y a la vuelta de algunos años, esa mejoría se va a traducir en ingresos pasivos que pagarán tus deudas, pagarán tus gastos, y eso significa libertad financiera. Entonces, espero que esta información te sea útil, ojalá la apliques y que de alguna forma estamos en un momento muy oportuno. Esto hay que hacerlo cuando mucho en los primeros 10 días de octubre para que arranquemos bien. Muy bien, me dio gusto saludarte, mucho éxito y nos vemos en la próxima.